Buenas tardes, habla Paula Jimena Ruiz Barrero del curso 10-4 de la jornada tarde del Colegio Veraniego. El día de hoy les vengo a hablar sobre la obra La loca de la casa de Rosa Montero. Vamos a empezar con la biografía de ella. Su nombre completo es Rosa María Montero Gallo. Nació el 3 de enero de 1951 en Madrid, España, hoy en día con 68 años. Su ocupación es escritora y periodista, de los géneros novela, cuento, ensayo y crónica. Desde pequeña, a causa de la tuberculosis, estuvo desde los 5 años hasta los 9 años recluida en una casa, y en él se dedicó a leer y escribir. Estudió periodismo y psicología, mientras colaboraba con grupos de teatro como Tábano y Canon. Ha publicado novelas, cuentos y recopilaciones de entrevistas y artículos. En 1997 ganó el primer premio Primavera de la novela por La hija del caníbal. Y en 1999 el Instituto La Laguna de Madrid le otorgó el primer premio literario y periodístico Gabriel García Márquez por su trabajo en su país. Hasta el momento ha realizado 51 obras y solo una película llamada La hija del caníbal, como lo había dicho anteriormente, en el año 2003. A continuación les voy a hablar un poco sobre la reseña del libro y ahí les daré cada resumen capítulo por capítulo. Bueno, empiezo con la reseña del libro. Este libro es una novela, se puede decir que es el más personal de Rosa Montenegro. Ella empieza un viaje al interior de esta novela narrativa. En el libro describe sensaciones y momentos en la creación de un escritor, las anécdotas sobre algunos escritores, aunque algunas no son, o sea, son algo impactantes. Este es un libro novedoso, divertido y sobre todo ameno. En él podemos encontrar literatura, biografías, pues biografías ajenas y autobiografía novelada. A lo largo de este libro, Rosa nos va contando sobre su adicción literaria y la vida de algunos autores. Ella lo hace de una manera en que lo que está leyendo pues no se aburre. El propósito del libro era que fuera una cajita de sorpresas y pues ella lo logró. En el libro podemos ver la fantasía y los sueños de los míos, sí, y las dudas de los escritores. Aquí descubrimos que Goethe elogiaba a los poderosos de una manera hasta ridiculizarlos. Tolstoy era una persona endemoniada. Montero siempre mantuvo un romance con un famoso actor. En esta obra, Rosa nos enseña su imaginación, la historia de amor y salvación que hay en ella. También nos habla del feminismo, de las esposas de sus compañeros y pues de su juventud. Ella en el libro plantea una pregunta, la cual es: ¿qué sería el mundo sin los libros? Su respuesta no es la mejor, pero aún así ella dice que este libro es una novela para los amantes de la literatura. Pues a mi opinión este es un muy buen libro y a medida que tú lo vas leyendo quieres seguir y seguir y seguir. Bueno, a continuación les contaré un resumen pues capítulo por capítulo. En el primer capítulo ella habla sobre la necesidad por narrarnos. ¿Cómo les explico? Pues es como la cosa que hacemos diariamente, de que estamos siendo autores de nuestra única novela, o sea, de nuestra vida. En el segundo capítulo, ella habla sobre la imaginación que debe tener un novelista, que a veces puede ser engañadora. También dice que lo más importante de un novelista es su imaginación y que por esto es que a veces pues es llamado demente. Aunque miren que si miramos pues como les digo, o sea, más allá, pues dicen que los adultos nunca son adultos, sino son niños en pensamiento, que son capaces de realizar lo que nadie antes fue capaz de hacer en su pensamiento. De esta misma manera, así también nacen las novelas, de las cosas más despreciables, bajas y pues absurdas. En el resumen del tercer capítulo, ella cuenta la historia de cómo el amor por un escritor, el cual fue presentado por su amiga,
tras haber tenido sexo y adorado loca y frenéticamente transformó su vida. Cuenta las desdichas de este amor, las peripecias, las peripecias que los sentidos le jugaban al recordar a este hombre. En el cuarto capítulo, Rosa hace una pequeña introducción a lo que es un día suyo, o sea, un día de ella. En este comenta que perdió todo un día, el cual le iba a dedicar a sus escritos por responder emails. Allí llama a su amiga como de confianza, que se llama Carmen García Macho, y pues le confiesa que tuvo miedo al escribir ese día sus proyectos. Listo. En el capítulo quinto, ella habla sobre que el escritor debería gritar como un niño, que debería caminar recatado y presuntuoso, sí. Habla del poder y de la forma como este equilibra nuestras vidas. El capítulo 6, ella habla de los límites de lo real inmerso en lo irreal a la hora de escribir una novela. Cuando se escribe, los mundos empiezan a coger en uno solo y como que ella empieza a ver la realidad. También habla sobre los demonios que navegan en los pliegues del subconsciente. Sí, también reconoce tener un gran aprecio literario y emocional hacia los enanos, que estos son sus fantasmas, por decirlo así. En el capítulo 7 cuenta y nos quiere hacer llegar algunas historias de escritores fracasados, esos que nunca pudieron ser bien reconocidos, sino pues hasta después de que murieron. Bueno, en el capítulo 8 habla acerca de que una familia de dos hermanos, uno de ellos es el que triunfa, el otro no, por decirlo así, la oveja negra de la familia. Menciona algo muy importante de resaltar, que es la palabra es lo que nos hace humanos. Es acá donde cita varios ejemplos. Uno de un chimpancé que le fue instruido el lenguaje sordomudo por dueños, y que a su vez fue abandonado por estos mismos en un zoológico, quien en su jaula gritaba con sus manos sordomudas: sáquenme de acá. En el capítulo 9 habla de varios escritores, entre ellos Italo Calvino, del cual comentó su gran vanidad por sus escritos, y habla de que todos los escritores son pasto de un narcisismo loco, que otros ven en la vanidad como de un largo viaje sin retorno. Comenta pues además de esto, una buena parte del capítulo acerca del mercado de los libros y su calificación en el medio. Es acá donde explica que muchos escritores piensan que sus obras son las mejores y bueno, sin pensar en la crítica por parte pues, de los críticos. Resumen del capítulo 10. Bueno, en este capítulo habla un poco del desamor, de que cuando ocurre a los amigos, uno, que a uno no le produce nada, pero cuando le pasa a uno, ni una palabra buena que pronunciar, solo amarguras para describir esto. Acá mismo, una parte hacia la loca de la casa está que no nos hace experimentar un dolor destructivo, y que a través de todo el capítulo se pasa describiendo su desamor con el muchacho que les comenté al principio. El actor famosísimo de Hollywood, podemos ver cómo su amor desenfrenado hacia él producía la imparable sed de tenerla. Cuenta además cómo su vida con el señor cambió al ocurrir un pequeño incidente el día que se conocieron, y fue a la residencia que había reservado Pilar para el señor, en el cual ésta se desmayó y ocurrieron una serie de inconvenientes que hicieron que el señor odiara a Rosa, simplemente por el hecho de un error y un amor desenfrenado hacia él. Tiempo después ella cuenta que
como pues el muchacho, el mismo que amó una vez, está destrozado. Allí reflexiona sobre la locura de su amor pasado. En el capítulo 11 habla nuevamente de cómo las experiencias perturbantes de la vida hacen el describir de una persona, si es grandiosa o pues majestuosa, de cómo la perturbación de la existencia hace al escritor. Menciona pues en varias historias, dentro de las cuales pues muestra cómo la vida de los personajes de estas por eventos sociales, como es el caso de Josefo, Judío Josefo se llama, quien siendo general de un ejército, abatido por el rendimiento del combate, engaña a sus compañeros para que estos se asesinaran primero, dentro de una lista de varios, y pues se pueda contar literariamente su historia. Fue por todo esto, por ser la realidad tan paradójica, bueno, pues incompleta y descuidada, por decirlo así, que es un género preferido de la novela. En el capítulo 12, pues ella habla de una muerte ideal para un escritor, de la forma en que después de su muerte su vida y pues sus pensamientos serán contados. Menciona dos tipos de escritores, que son los erizos y los zorros. Dice que deambulaban en el mismo tema, dándole vueltas y vueltas y vueltas, mientras que los otros caminaban y caminaban buscando nuevas cosas. Es allí donde pues Rosa se considera una escritora zorra, porque camina y camina descubriendo paisajes inesperados. En el capítulo 13 habla un tanto del sexismo entre las mujeres. Comenta que la literatura está ligada a los escritos del hombre. Se plantea resolver dos preguntas que se meten y pues escarban sus respectivas pues sí, sus respectivas respuestas. En lo más interno de su conciencia, la primera era que si existe la literatura de mujeres, y la segunda, que si prefiere ser periodista o escritora. Bueno, como tal, en el periodismo se habla de lo que se sabe, y en la narrativa de lo que no se sabe que sabes. En el capítulo 14 habla de que cuando tenía 18 años la realidad se le confundió con lo irreal, explicando que siempre había vivido en un nido de palabras y que se había quedado atrapada en el silencio. Menciona mucho que personas que desenfrenadamente en alguna etapa de sus vidas se convirtieron en locas sin control, a punto de no diferenciar entre la realidad y lo imaginario. En el capítulo 15 habla del vicio desaforado de la lectura por parte del lector y cómo este vicio es el más común entre los escritores. Sustenta además que él deja de leer y obtiene una muerte instantánea. Plantea como tres pequeños cuentos. El primero, que uno de la escritora argentina Graciela Cabal, donde nos habla de que la muerte del lector es la demora más en ocurrir. El segundo pues es sacado de Las Mil y Unas Noches, donde nos dice que la imaginación no solo puede vencer a la muerte. Sí, que no puede vencer a la muerte, sino que nos hace mejores y más felices. También nos cura. En el capítulo 16 habla de las mujeres de los escritores. Las musas, que se les decía así como pues mencionó posteriormente, dice que en vez de vivir por su propio deseo, viven por el deseo de los demás. Termina diciendo pues en todo su capítulo que está convencida de que las musas o los musos son los más amados, o sea, son los amados reales, no son los amados reales, sino como las ilusiones pasionales. En el capítulo 17 habla de la novela y su cualidad. Compara la ciudad con la narrativa, y pues la congenian, en que ambas poseen un afán inapto, pues como les digo, como de orden y estructura. Ella retoma el tema de la clasificación de los escritores. Esta vez describe a los siguientes, que era Italo Calvino, Italo Calvino, y los divide entre escritores de la llama y del cristal. Comenta también que tuvo un frenesí rememorativo por saber sobre su casa de la infancia.
así que habló con los actuales dueños de la propiedad, que en vez de, bueno, que una vez fue su casa, que como les dije inicialmente en su biografía, estuvo desde los 5 años hasta los 9 por la tuberculosis. Eh, es allí donde se pone de acuerdo con el pensamiento de Marcel, que es el pasado no existe. En el capítulo 18 habla un tanto de cómo cambió el rumbo de la escritura de sus libros por verse influenciada en temas del amor. Habla a su vez de que su libro está escrito con base en la literatura. Y podemos ver que en el capítulo 19 habla acerca de la creatividad que inspiran las noches, de cómo el estado indefenso nocturno te lleva a estados de conciencia donde puedes concluir que lo real se hace presente en el sueño. Bueno, en muchas partes del capítulo Rosa se pasa preguntando acerca del yo interior y como siempre un escritor lucha por verse, o bueno, no, por ver ese interior que él tiene. Eh, También, como nombraba anteriormente, por dentro tienes como otras vidas. Eh, Se resume pues el capítulo en varias palabras. El escritor debe salir de sí mismo y examinar, buscar su propia realidad desde afuera. Pues con tal de escribir es atreverse a completar el trayecto que permite verte por fuera y completar todas tus metas. Espero les haya gustado y buenas noches.